Pero hoy también el gobierno presentó, el Ejecutivo presentó su contrapropuesta para la ONP, ¿no? Para, de un lado, una reforma integral y de otro lado, pues, una reacción coyuntural, precisamente sobre todo ante la decisión del Congreso de, ¿cómo decirlo? Es permitir el retiro de los aportes cuando ya sabemos que en la ONP es un sistema solidario, entonces no se puede hablar exactamente pues, de las cuentas personales que tiene un pensionista en la AFP, por ejemplo. Entonces, es muy interesante porque, entre otras cosas, la propuesta del Ejecutivo propone que se pueda tener una pensión a partir, me parece, de los 10 años de aporte, cuando usualmente era de los 20. Es una propuesta que habíamos escuchado de manera muy similar del exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, hace algunos días, nada menos. Él había estado en una línea que ahora pues el MEF la tiene como similar. Le damos la bienvenida al exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, que además participa en un libro muy interesante que se presenta por estos días y vamos a conversar de ello. ¿Cómo está, señor Tuesta? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Su opinión sobre la propuesta del Ejecutivo con respecto a una reforma del sistema de pensiones que incluye el tema de la ampliación de bonos para los pensionistas, pero además flexibiliza la capacidad pues, de poder tener una pensión tras aportar solamente pues, como mínimo 10 años. Mira, en resumen, yo puedo señalar que es una propuesta bastante potente que va en el ánimo de generar mayor inclusión al incorporar a una proporción de la población que estuvo excluida por no llegar a los 20 años. 20 años es todo un acto heroico en el Perú para trabajar en el sistema formal. Es una deuda que tenía el Estado peruano desde que se incorporó el sistema de pensiones. Entonces, desde ese punto de vista es bastante inclusivo. Y la parte de los bonos, pues bueno, yo creo que esa es la parte que va por otro lado, no va dentro del sistema de pensiones, sino va más con un tema de atención al tema de corto plazo y guarda también relación con los bonos que se han venido otorgando para el resto de colectivos vulnerables, porque al final el tema de la vulnerabilidad y los bonos que se tienen que otorgar tienen que mirar todas las circunstancias, no es un tema de ONP nada más, el tema de atender en el periodo COVID es para todos aquellos que están vulnerables y el gobierno está haciendo un esfuerzo para incorporar también dentro de ese programa de 760. Pero eso es fuera del Fuera de sistema de la... pensiones, porque lo más interesante es esta medida de la proporcionalidad. Ahora, pero esta medida, esta propuesta de reforma para la ONP es sustentable, es sostenible. Yo creo que sí, porque en primer lugar estamos hablando de pago, pensiones que guardan relación con aportes realizados por ese colectivo que tiene menos de 20 años, entre 10 y 20 años, número uno. Número dos, el pago es de manera, digamos, mensual, periódica, ¿no? Es una solución para pensiones. Es un esfuerzo importante, pero que se distribuye a lo largo del tiempo. Y es un esfuerzo importante porque estamos hablando más o menos de, a ver, si uno más o menos calcula que después de cumplir 65 años, ¿no? Ahora con esta nueva norma, uno puede vivir 20 años más, es lo que se estima estadísticamente. Una persona después de los 65 años, si uno multiplica estas pensiones de 250 soles y 350 soles que se están otorgando, más o menos implica un acumulado entre 200.000 y 220.000 millones de soles. Es una cantidad sumamente importante por cada, por 220.000 soles, perdón, no millones, 220.000 soles por cada afiliado, de 200 a 120.000, que se distribuye a lo largo del periodo de inactividad, ¿no? Del periodo de jubilación. Y compare esa cantidad con el dinero en efectivo que se quiere otorgar, ¿no? Digamos 4.300 soles, ¿no? El máximo de una UIT, o aquellos que son mayores de 65 años y se les quiere devolver esos supuestos, supuestamente devolver aportes, ¿no? Y que no se compara para nada, como mucho pues tendrán alrededor de 15.000, 20.000 soles, pero compare usted 15.000, 20.000 soles con el 200.000 soles más o menos que recibirían a lo largo del tiempo entre beneficios de pensiones
y beneficios de salud. Yo creo que es muy importante saber que ahora con estas pensiones que se están aprobando para los menores de 20 años, van a tener acceso a salud, que cuesta bastante dinero la mantención de la salud a futuro. Ahora, si se le das, devuelves el dinero, no van a tener este derecho que ahora sí se les va a otorgar con las pensiones reducidas. Ahora, el Congreso, el presidente del Parlamento ha dicho con anterioridad que si se observaba, ¿no?, esta ley, el Congreso la iba a aprobar por insistencia. ¿Esta propuesta del Ejecutivo debería cambiar el debate? ¿El Congreso debería realmente escucharla en todo caso y debatirla con propiedad? Por supuesto, mira, sería lo único que requiere los congresistas es ver la medida y saber sumar y restar y comparar que lo que le quieren dar, por ejemplo, esta devolución para los que son mayores de 65 años y que no han llegado a los 20 años y devolverles todo, es 10 veces menos de lo que recibirían en pago de pensiones durante un periodo de 20 años. Que uno dice, wow, pero falta mucho. No, es un periodo de riesgo, ¿no? Importante, que la población puede vivir años y sin pensión. Entonces ahí viene el rol del Estado, ¿no? De responsabilidad, porque siempre va a ser efectivamente popular darte el dinero chin chin, ¿no? Contante y sonante en este momento, pero hay que indicar a la población que hay una cantidad de beneficios importantes que son 10 veces más de lo que le están a recibir por devolver y además se van a quedar ahora con el beneficio de pensión que están dando, se van a quedar sin salud, que vale muchísimo dinero. Entonces, si saben sumar y restar nuestros congresistas, si dejan de ser populistas y querer repartir dinero en efectivo irresponsablemente, ojalá que esto les haga retroceder, porque sería realmente engañar a, como dice alguna congresista, a los hermanos del ONP, dándoles una cantidad tan pequeña comparado a todo lo que pueden recibir en gran cantidad durante 20 años. Ahora, es interesante, acá estamos compartiendo la entrevista con los gráficos que ha presentado el MEF ahora, y en uno de ellos señala, o sea, el impacto cuantitativo suena muy interesante, muy relevante, o sea, en el primer año se sumarían 700.000 nuevos pensionistas, esto quiere decir que se estaría aumentando la capacidad en un 50%, o sea, el salto es realmente cuántico. Exactamente. Usted lo único que tiene que hacer es multiplicar por cada estos nuevos pensionistas la cantidad que le he dicho que en promedio cada uno va a recibir durante 20 años, entre alrededor de 200.000 soles, cada uno de ellos por la pensión de 250 soles y más o menos 230.000, más o menos, aquellos que van a recibir la pensión de 350 soles. Porque bueno, es simplemente suma, resta, bueno, hay una multiplicación de por medio para nuestros amigos congresistas, pero es básicamente multiplicar 250 por 14 meses, por 20 años, ¿no? Es básicamente eso lo que tienen que hacer. Y se van a dar cuenta que es una cantidad muy importante, es un esfuerzo tremendo que hace el Estado por otorgar una pensión dirigido. Esto sí es una pensión dirigida, ¿no? A largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que es una pensión? Seguridad social. Y no hay que olvidar que se quiere devolver algo que no se puede devolver. Eso es importante, no hay que olvidarlo, ¿no? Y Jackson, si me ayudas, a los primeros cuadros, precisamente ya que el señor Tuesta habla de una simple multiplicación, los primeros cuadros acá vemos la naturaleza del sistema de la ONP, porque claro, sabemos o sea, sabemos claramente que en la AFP tú tienes tu cuenta, tú vas poniendo tu plata y de ahí va a salir. En años anteriores, no sé cuál sea su opinión al respecto, muchos representantes del sector privado, las propias AFPs, por ejemplo, reclamaban que la ONP se convierta en una suerte de AFP pública, ¿no? O de sistema mixto, es decir, también tener esta suerte de cuenta personal, ¿no? Que ya no sea un sistema de reparto. Mirando hacia adelante y con todo el debate que hay actualmente con el tema de pensiones, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Se debe transformar, ya estamos hablando en el escenario post pandemia, el sistema de ONP como tal? Mire, yo daría, antes de responderle, un pasito atrás, es Ujú. decir, a la situación actual para el tema de FP. Fíjese que la ministra el día de hoy ha hablado de reforma, que se presentó una reforma integral y que se tiene que hablar de una reforma integral de pensiones, ¿no? Y este cuadro que usted menciona justamente hace referencia a la integralidad, como tiene que verse el sistema de pensiones hoy, ¿no? Hoy, más allá de hablar en qué se podrían transformar.
Hoy hay un problema. Así como con el tema de ONP estamos defendiéndolo y me parece estupendo y me parece muy interesantes y potentes las medidas que se están dando por ONP, no hay que olvidar que la seguridad social tal como está compuesta en el Perú también considera a los afiliados de la AFP y estamos dejando que se destruya el sistema de AFP. Entonces, para hablar de integralidad deberíamos hablarlo desde el día de hoy y también deberíamos defender el sistema de AFP porque incluso mañana o los próximos días se va a debatir el tema de la devolución del 100%. Y ahí también estamos desahuciando, dando efectivo, efectivamente, pero dejando nuevamente desprotegido al ciudadano sin una pensión que es importante. Ese paso es importante, era relevante, creo yo, para hablar. Si hablamos de integralidad y defender el sistema, no hay que defender solamente el DNP, que está bien, pero hay que defender también lo que está pasando en el Congreso con el de AFP. Ahora bien, yendo a su pregunta, yo creo que bueno, hay diferentes alternativas para ver el tema, ¿no? Son sistemas diferentes, deberían ser complementarios, pero el día de hoy compiten. Y ese es el problema. Compiten dos sistemas que son completamente distintos, ¿no? Uno, capitalizas, se te da y se te reconoce el aporte que hayas hecho siempre, así sea poquito. En el otro, anteriormente, ¿no? Se reconocía solo el derecho a pensión solamente si tenías 20 años, ahora desde 10. Entonces, yo creo que este es un tema que requiere un debate amplio, ¿no? El tema de la propuesta de pasar a una AFP pública, pues fíjense que en Chile también se propuso, es un tema que hay que debatirlo completamente, pero más allá del tema de, oye, ¿sabes qué? ONP pública, privada, yo creo que el tema central es defender la lógica de ahorro a largo plazo. Eso es más importante que decir AFP pública, AFP privada, porque al final ningún sistema por sí solo resuelve los problemas, ¿no? El tema es fundamentalmente defender ahorro a largo plazo. Si es con un lado por AFP, bien, pero hay que asegurar que se va a otorgar pensión. Si es con un sistema como de reparto, bien, pero hay que asegurar que haya pensión. Lo mejor es que sean combinados, que se complementen como es lo que se recomienda en la mayoría de países. Lo que está finalmente en juego es el derecho de toda persona y de todo peruano en este caso a tener una pensión. Se nos ha terminado el tiempo, pero usted está entre los autores de Pandemonio, este nuevo libro que se va a presentar además en la FIL Lima, por supuesto de manera pues virtual. Está usted con Abel Salinas, José Luis Pérez Guadalupe, Lucía Nuño Vero Cisneros y Alexandra Ames. Libro que analiza los efectos de la crisis pandémica y las salidas posibles desde todos los ángulos. ¿Cuál es su parte en el libro? La parte económica es análisis de lo que llamamos la gran cuarentena, el análisis económico y el que vemos hacia futuro. Hay muchos dilemas y uno de los dilemas que analizamos en el libro es justamente el político, porque el político no solamente está afectando decisiones por el lado de pensiones, sino todo el problema de crecimiento, sostenibilidad que tiene el crecimiento futuro depende en gran medida de estas decisiones que está tomando el Congreso. Entonces, ese es uno de los dilemas que analizamos también ahí, qué impacto tiene en conjunción con la pandemia. Una dramática y muy seria encrucijada. Gracias, David Tuesta, por acompañarnos. Leeremos con atención Pandemonio. Vamos a ir nosotros a una pausa y regresamos con más porque, bueno, ¿qué tal la intervención, ¿no?, de la congresista Marta Chávez sobre la designación de Vicente Ceballos? No solamente toca al propio aludido, sino nada menos, pues, que a nuestros hermanos bolivianos. Regresamos con más. Bien, vamos a revivir lo que dijo la congresista Marta Chávez hoy en el Congreso, en una sesión virtual. A ver, ahí la tenemos. Quizá debió ir a Bolivia porque como moqueguano y como persona de rasgos así andinos, es una persona que debería conocer y mejor, llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia. Se refiere en esta Comisión de Constitución, ¿no?, con la presencia de la ministra de Justicia, dice la señora Chávez que por sus rasgos andinos y por ser moqueguano, Ceballos se debería llevar mejor
con la población de Bolivia. Noten ustedes toda la concentración de realmente de controversias que están aquí. Por supuesto lo está diciendo porque señala pues se va a llevar mejor con los señores bolivianos que con los señores de Estados Unidos. La semana pasada, recordemos, aquí estuvo el canciller de la República explicando la designación de Ceballos en el marco de lo que es la facultad presidencial finalmente de nombrar embajadores políticos. Reiteró que Vizcarra no ha tenido embajadores políticos, de hecho los retiró cuando reemplazó a Kuczynski, y Ceballos sería la primera designación de embajador político que usualmente pues sí se da, por ejemplo, para poder reconocer el papel de un aliado, como es el caso de quien fuera primer ministro, independientemente de las opiniones que haya al respecto. Esta ha sido la opinión de Marta Chávez y esta fue la respuesta del presidente de la República. ¿Pueden creer que en pleno siglo XXI un político o política que nos representa a todos los peruanos en el Congreso de la República tenga ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable. Que debe ir a Bolivia porque ahí están los andinos y mestizos, dice, ¿no? ¿Qué tal falta de respeto a la población en pleno siglo XXI, ¿no? En pleno siglo XXI. Vamos a conversar con Gustavo Campos, él es abogado de la familia Bustíos. Se inicia un nuevo juicio precisamente por el asesinato de este periodista. Pero, doctor Campos, le doy la bienvenida en su calidad, además de abogado, de jefe del área legal de la Comisión de Derechos Humanos. Queríamos preguntarle sobre este intercambio que acabamos de ver con respecto a la señora Marta Chávez. Ya se ingresó una denuncia que ha presentado un ciudadano ante el Ministerio Público por esta situación. A primera vista, ¿configuraría un delito esta intervención de la señora Chávez? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Efectivamente, ya hay una denuncia ante el Ministerio Público y lo que debe hacer esta es iniciar una investigación por un presunto delito de discriminación que está tipificado en el Código Penal. Creo que el Ministerio Público debe prevenir y iniciar una investigación como corresponde. ¿Se ajustaría entonces, según su opinión? Según mi opinión, sí, se ajustaría al delito de discriminación. Sí, pues, realmente lamentable que tengamos que seguir en este caso viendo pues a una congresista de la República. Hemos visto respuestas de ella en el Twitter, ¿no?, minimizando los hechos, pero ha sido, como digo, además doblemente ofensivo tanto para el designado como para los habitantes de un país hermano. Doctor Campos, usted es abogado de la familia Bustíos. Mañana se inicia finalmente el nuevo juicio oral contra el congresista Daniel Urresti. Hay que señalar además que el congresista Urresti está segundo en las encuestas o en varias encuestas como candidato presidencial o precandidato presidencial o posibilidad de candidato presidencial para el 2021. La Corte Suprema señaló que el primer juicio donde Urresti había sido absuelto no se habían sopesado de manera correcta las pruebas presentadas por la Fiscalía. Resúmanos, por favor, el panorama del proceso que se inicia mañana. Bueno, como bien lo dices, mañana se inicia el nuevo juicio oral en contra del señor Urresti. La Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, anuló la sentencia absolutoria, estableciendo de que no se había valorado objetivamente y correctamente las pruebas que se han acopiado durante estos años de proceso. La Sala Penal Permanente ha establecido unos criterios que deben seguirse para este nuevo juzgamiento. Por ejemplo, uno de esos criterios es que este no es un crimen común, sino es un crimen que ocurrió en un contexto de violaciones de derechos humanos en el Perú y especialmente en la zona de Ayacucho y Huanta, donde ocurrieron estos hechos. Entonces, teniendo en consideración el contexto en que ocurrió este crimen, la sala debe valorar en este nuevo juicio las pruebas que se han actuado a lo largo de toda la investigación en estos casi 30 años o un poco más de 30 años que Emilia Bustíos persigue justicia. Ya que el tiempo en la televisión es tirano, ¿cuáles son las pruebas que para usted, si es abogado de la parte demandante en todo caso, cuál es la prueba o las pruebas que para usted resultan determinantes para establecer la responsabilidad del señor Urresti? En palabras sencillas,
en un primer proceso se sentenció y se condenó al jefe de batallón Cabito 51 de Ayacucho y al ejecutor, a uno de los ejecutores materiales. Entonces, si el jefe del batallón ha sido condenado por este crimen, también tendría responsabilidad el encargado de inteligencia de este batallón, que era en ese entonces el señor Urresti. Esa es la línea que nosotros vamos a presentar en este nuevo juicio con las pruebas que existen en todo el proceso. Entonces, si se habla de un batallón, de una estructura, de una jerarquía militar, entonces corresponde también responsabilidad en el jefe de inteligencia de ese batallón. Entonces, en concreto es, digamos, lo que nosotros vamos a perseguir con los elementos probatorios que se han acopiado. Ahí hay dos argumentos que se contraponen, que se estrellan, digamos, de alguna manera, porque el señor Urresti lo que ha sostenido, y esto ha ido de alguna manera evolucionando a lo largo de su estrategia jurídica, es que en realidad quien asesina, y corríjame si estoy equivocado, pero entiendo que lo que sostiene la defensa de Urresti es que los asesinos de Bustíos fueron integrantes de Sendero Luminoso. Cuando a lo largo de esta historia, que tiene más de 30 años, lo que se fue configurando fue una historia de encubrimiento, ¿no?, que atravesó décadas prácticamente, y finalmente de establecimiento por parte de la justicia, primero militar y después la justicia ordinaria, el cual se establece plenamente que la autoría del crimen fue militar, como usted acaba de señalar. ¿Esto podría de alguna manera revertirse en el nuevo juicio? Bueno, ya es un hecho incontrovertible que miembros del ejército fueron quienes asesinaron al periodista Hugo Bustíos. Existe la sentencia del año 2007 donde se condena al jefe del batallón Cabito 51 en Guanta y a uno de los ejecutores materiales que era un capitán en ese entonces. Entonces, judicialmente ya está establecido de manera incontrovertible que fueron miembros del ejército peruano quienes asesinaron al periodista Bustíos. Y estos mismos miembros, condenados ya en ejecución de sentencia, dieron el nombre del señor Urresti como uno de los partícipes también de este evento criminal. Entonces, creo que la discusión legal ya está agotada, está establecida en una sentencia consentida y ejecutoria, que fueron lamentablemente miembros del ejército quienes dieron muerte a Hugo Bustíos Saavedra. Vamos a hacer una pausa, pero lo dejo con este interrogante. ¿La estrategia o la posición de su defensa o de su estrategia, repito, como abogado, implica que Urresti participó en la planificación del crimen o que además participó ya como uno de los autores materiales del mismo? Vamos a una pausa y regresamos.